Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Özkan Deniz acaba de hacer una confesión que nadie esperaba y que ha provocado una tormenta de emociones en las redes sociales. Aslenber vuelve a estar en el centro de su corazón. Todo comenzó con una simple publicación en la cuenta oficial de Özkan. Una imagen en blanco y negro, mirando al horizonte, acompañada de una frase que estremeció a sus seguidores: hay silencios que gritan más fuerte que 1000 palabras. Asl, sigues siendo dueña de cada latido. En cuestión de minutos, el post se volvió viral. Miles de comentarios, reacciones y especulaciones llenaron las redes. ¿Era una declaración directa? ¿Una nostalgia del pasado? O tal vez una pista de una reconciliación inminente. Recordemos que la historia entre Aslenber y Özkan Deniz nunca fue sencilla. Tuvieron un amor profundo, intenso y, según muchos, inacabado. Aunque ambos siguieron sus caminos por separado, el vínculo entre ellos siempre pareció latente. Miradas que evitaban el contacto directo, pero que lo decían todo. Entrevistas en las que esquivaban preguntas, pero donde el brillo en sus ojos hablaba más que cualquier respuesta. Y ahora, esta publicación cambia todo el juego. Horas después del post de Özkan, los paparazzi captaron a Asl saliendo de un café en Estambul. Al ser abordada por los medios, se limitó a sonreír y decir: hay palabras que no necesitan ser explicadas. Todo está donde debe estar. Esa frase, misteriosa y ambigua, solo aumentó las especulaciones. Y lo mejor estaba por venir. En una entrevista exclusiva para un programa de espectáculos, Özkan fue consultado directamente sobre su publicación. Visiblemente emocionado, respondió: no suelo hablar de mi vida personal, pero a veces el corazón se adelanta a la razón. Asl siempre tendrá un lugar en mi vida. Y a veces, ese lugar se vuelve el centro. El conductor del programa, sorprendido por su sinceridad, insistió: ¿significa eso que están volviendo? Özkan sonrió, bajó la mirada y simplemente dijo: la vida está llena de sorpresas. No cierres las puertas al amor cuando aún late fuerte. A raíz de estas declaraciones, los fans han enloquecido. Algunos aseguran haber visto a la pareja cenando juntos en un restaurante privado de Bodrum. Otros aseguran que el hermano de Asl comenzó a seguir nuevamente a Özkan en redes, lo que para muchos es una señal de reconciliación. Pero lo que más impactó fue una historia reciente publicada por Asl en Instagram. Una foto de una rosa roja marchita con el texto: a veces, lo que parece el final, es solo un nuevo comienzo, y los comentarios no se hicieron esperar. Vuelvan, el amor verdadero merece una segunda oportunidad, Özkan y Asl son el uno para el otro y esto es más real que cualquier serie, fueron solo algunos de los mensajes que inundaron las redes. Lo que resulta claro es que ambos están enviando señales. Señales cargadas de historia, sentimientos no resueltos y quizás, de esperanzas compartidas. En palabras de una fuente cercana a la actriz, Asl nunca cerró del todo ese capítulo. Y si hay una posibilidad de reescribirlo, ella no lo dejará pasar. Esta historia está lejos de terminar. Todo parece indicar que estamos siendo testigos de un renacimiento emocional, de esos que solo ocurren una vez en la vida. Y si algo nos ha enseñado esta pareja, es que el amor verdadero puede desafiar al tiempo, al orgullo y a las decisiones pasadas. Y como si todo esto no fuera suficiente para sacudir al mundo del espectáculo, lo más inesperado llegó en la gala de premiación del Cine Nacional el pasado sábado por la noche. Ambos artistas, Aslenber y Özkan Deniz, estaban confirmados en la lista de invitados, pero nadie imaginaba que aparecerían en la alfombra roja con apenas unos minutos de diferencia. Ella, vestida con un elegante vestido de seda color esmeralda, él, de negro impecable, con una flor roja en el bolsillo de su chaqueta. Las cámaras no tardaron en enfocar el detalle. ¿Coincidencia? ¿O una referencia directa a la historia compartida entre ambos? Durante la ceremonia, los organizadores decidieron ubicar a Özkan y Asl en mesas separadas pero dentro del mismo ángulo visual. La tensión era palpable,
pero también lo era la complicidad. Varias veces, las cámaras captaron miradas cruzadas, gestos sutiles, pequeñas sonrisas cargadas de significado. Y cuando el presentador nombró a Asl como ganadora del premio a Mejor Actriz, Özkan fue el primero en levantarse a aplaudir con fuerza. Al subir al escenario, Asl se detuvo por un momento antes de comenzar su discurso. Respiró hondo y dijo: "No esperaba este premio, ni esta noche. Pero hay momentos en la vida que te recuerdan lo que realmente importa. Gracias por recordármelo". La audiencia estalló en aplausos, pero quienes conocen su historia saben que esas palabras tenían un destinatario muy claro. Özkan, visiblemente emocionado, bajó la mirada y jugó nerviosamente con el anillo en su dedo anular, lo cual, por supuesto, no pasó desapercibido para los más atentos. Esa misma noche, los rumores se dispararon aún más cuando una reconocida periodista compartió en sus redes un audio filtrado de una conversación entre dos estilistas del evento. En el audio, se escuchaba: "No te lo puedo creer, él le mandó flores al camerino antes de que ella llegara". Una nota decía: "Nunca dejé de creer en nosotros, una bomba absoluta". Y por si eso fuera poco, al día siguiente, Asl fue vista saliendo del estudio donde Özkan estaba grabando su nuevo álbum. Llevaba una gorra negra, lentes oscuros y una sonrisa que muchos describieron como imposible de ocultar. ¿Estaba allí por casualidad, o simplemente ya no les importa esconder lo que están viviendo? Un testigo presencial relató: "Ella entró por la puerta trasera, estuvo allí casi 3 horas y cuando salió, se abrazaron. No fue un abrazo cualquiera, fue uno de esos que solo se dan cuando hay historia, cuando hay cicatrices, pero también amor". Las reacciones de los fans no han cesado. Cuentas de admiradores han empezado a usar un nuevo hashtag no oficial con el nombre combinado de ambos, compartiendo videos de sus antiguas escenas, entrevistas del pasado y toda clase de teorías sobre un reencuentro. Incluso una excompañera de reparto de Asl comentó en una transmisión en vivo: "Yo los vi juntos cuando nadie los miraba, y créanme, eso no se olvida. Lo que tenían era real". A veces la vida da vueltas, y cuando lo hace, hay que saber sostener lo que el destino pone de nuevo en tu camino. Todo parece indicar que lo que alguna vez se rompió, hoy vuelve a entretejerse con hilos de madurez, perdón y deseo compartido. Ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una reconciliación, pero las señales son tan claras como un amanecer tras la tormenta. Así que, queridos seguidores, mantengan los ojos bien abiertos, porque esta historia, que parecía haber llegado a su fin, podría estar apenas comenzando su segundo acto. Y si de algo estamos seguros es que cuando el amor es auténtico, siempre encuentra el camino de regreso. Ahora les toca a ustedes. ¿Creen que Özkan y Asl deberían darse una segunda oportunidad? ¿Piensan que estas señales son una estrategia o realmente hablan desde el corazón? Comenten abajo y compartan su opinión con nuestra comunidad. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse las próximas novedades. Nos vemos en el siguiente video.